materia que, como les decíamos el lunes, es la que refiere a las cuestiones de las operaciones financieras y todo lo que representa sus elementos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Con lo cual, Marcelo, si podés por favor apagar tu micrófono, te lo agradecería. Gracias, Marcelo. ¿Qué objetivo específico tenemos con esta materia que cumplir? En principio, lo que vamos a cumplir como objetivo o vamos a tener que lograr que el alumno sea capaz de reconocer lo que son las operaciones financieras. ¿Cuáles son las operaciones económicas distinto de las operaciones financieras? Luego lo que vamos a tratar de hacer es de reconocer cuál es la naturaleza del crecimiento del capital. Reconocer además que a estas operaciones que nosotros sabemos de matemática, como decíamos el lunes, le tenemos que agregar las operaciones que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Nos vamos a distinguir de la contabilidad, nos vamos a distinguir de lo que es puramente matemático, sumando y restando. ¿Por qué? Porque para poder sumar o restar, lo que vamos a necesitar es que los capitales estén ubicados en el mismo momento del tiempo, porque si no están ubicados en el mismo momento del tiempo, financieramente no tienen el mismo valor, y por lo tanto, si no tienen el mismo valor, no son equivalentes. Por ende, lo que vamos a necesitar es reconocer la operación financiera, buscarle la naturaleza de crecimiento del mismo, y a su vez tratar de capitalizar o de actualizar, que son operaciones básicas de la matemática financiera, y poder realizar las actualizaciones o capitalizaciones necesarias para poder operar. Luego, identificar esto de qué implica el precio financiero a partir de lo que definimos como una tasa de interés y su unidad de tiempo, ¿no? Y después también distinguir lo que son en el sistema bancario las operaciones pasivas de las operaciones activas. Eso es básicamente lo que vamos a definir o tomar como objetivo específico de esta primera unidad. Nos tenemos que poner de acuerdo cómo nos vamos a entender a medida que avanzamos en la materia. Y para poder ponernos de acuerdo, tenemos que saber que cuando nosotros empezamos a nombrar elementos, ¿no? Siempre en matemáticas se utiliza como un símbolo o una expresión de cálculo. Pero eso no es todo, sino que además nosotros vamos a decir que esa expresión de cálculo nos permite obtener algo que le vamos a poner un nombre, ¿no? Vamos a calcular la tasa de interés, vamos a calcular el valor final, vamos a calcular el valor actual, su nombre, su fórmula. Pero después también es necesario que obtengamos una definición de esa fórmula que hemos aplicado, que sabemos cómo se llama, pero tenemos que definirla, ¿no? ¿Qué es lo que estoy definiendo en esta operación? Después también es muy útil, y casi siempre lo ponemos como una necesidad, que es la representación gráfica de esas operaciones financieras. Y obviamente lo más importante es lo que tenemos acá dentro de este círculo color rojo. ¿Por qué? Porque si yo sé calcular, sé cómo se llama, lo sé definir, lo sé representar, pero ¿para qué me sirve lo que estoy utilizando como fórmula? ¿No? Acá siempre el problema es financiero, con lo cual siempre el problema es de decisión financiera. Y para tomar una decisión financiera, lo que necesitamos hacer es medir, cuantificar y calcular de manera exacta lo que está ocurriendo con ese precio de las operaciones financieras que nosotros estamos definiendo. Entonces, básicamente de todo, cómo se llama, cómo se calcula, cómo se define, cómo se representa gráficamente y para qué me sirve, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes no tengan esos 5 elementos,
me dicen y me paran, profe, ¿y eso para qué sirve? Profe, ¿y eso cómo se representa gráficamente? ¿O cómo lo hago? O sea, cada cosa que ustedes tienen ahí en cuenta, lo que van a hacer es los 5 elementos: su nombre, su expresión de cálculo, su definición, su representación gráfica, y para qué me sirve eso, dónde lo aplico, qué obtengo, cómo es su nombre, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos que tener claro de cómo vamos a ir aprendiendo cada elemento de la operación financiera. Vamos a definirla, la operación financiera, ¿no? Si nosotros vamos a comprar una heladera o vamos a comprar un microondas a cualquier negocio, ¿qué hacemos? Llevamos el dinero, vamos, compramos, pagamos, nos llevamos el microondas a la casa. O nos llevamos la heladera, la cargamos en un camioncito y nos lleva la heladera a la casa. ¿Alguien nos pregunta el nombre? ¿Alguien nos dice cómo me lo vas a pagar? No, porque en definitiva me lo estás pagando ya. Entonces, en ese caso, lo que hay es un intercambio de bienes. Yo le dejé dinero, me llevé la heladera. Le dejé dinero, me llevé el microondas. Nadie me preguntó nada. Tenía el auto, cargué mi microondas y me fui a mi casa. ¿Por qué eso es una operación comercial, económica y no financiera? Porque el pago se da de manera simultánea con el intercambio de bienes. En cambio, para que haya una operación de financiamiento, una operación básica financiera, el intercambio tiene que ser no simultáneo de capitales. Es decir, quiero una heladera, ¿cuántas cuotas puedo pagar para llevármela? Ahí me hacen sentar, me preguntan qué tarjeta tengo, me miran mi calidad crediticia, me pasan la tarjeta y si tengo cupo de crédito, me otorgan. Si no tengo cupo de crédito, me dicen no la puedes llevar en cuota, deme otra tarjeta o vea cómo me puede pagar o disminuir el monto de la deuda. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo me llevé la heladera, pero no le dejé el dinero, sino que me quedé comprometida con un flujo de fondo a través de una tarjeta, un flujo de fondo a pagar en el tiempo. Entonces, ya ahí se genera dos nombres o dos personas o dos actores. Yo que me llevé la heladera, quedo deudora de ese señor que todavía no cobró de mi flujo de fondo. Entonces yo soy deudor y el señor, ¿qué ha hecho? Me ha dado un crédito a mí, me ha dicho con su tarjeta yo le voy a dar para que usted se lleve su heladera a su casa, con lo cual el señor se convierte en acreedor mío y yo me convierto en deudora. Dos elementos que definen esta operación financiera, que es el intercambio no simultáneo de capitales y a un precio convenido, porque yo me llevo la heladera y me la va a pagar en cuotas. Esas cuotas tienen un determinado valor que implícitamente seguramente hay un precio que es diferente al de contado. Vieron que muchas veces ustedes van a comprar a un comercio y les dicen, ¿cómo me lo va a pagar? ¿De contado o en cuota o con la tarjeta de crédito o con, ¿no? Y a veces los precios no son iguales. Si no son iguales, ¿qué tiene incluido esa operación financiera? Tiene incluida esa operación financiera un precio. Y hay en ese intercambio que no es simultáneo, un tiempo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene que haber o existir para que la operación se defina como una operación financiera? Un intercambio no simultáneo, un bien objeto de intercambio, la heladera. ¿Qué tiene que haber? Un deudor y un acreedor. Si me la llevo, soy deudora. Si me la dio sin cobrarme, con una promesa de pago, se convirtió en acreedor. Hay un tiempo que el señor va a tener que esperar para cobrar su dinero y hay un precio pactado. Entonces esos son los elementos de la operación financiera. Obviamente que la heladera no debería costar lo mismo si la pago de contado, supongamos 50.000 pesos, o que le doy 5 pagos de 10.000 pesos cada uno. No es lo mismo darle 5 pagos de 10.000 pesos que un solo pago de 50.000. El señor, si me financia con 5 pagos de 10.000 pesos cada uno, el valor actual de todos esos flujos de fondo es más chico que los 50.000 de contado.
por eso habitualmente les dicen que si ustedes pagan de contado, le hacen un descuento o les hacen un precio de bonificación. Es más bajo el precio si me lo pagan de contado. ¿Por qué? Porque tiene más valor desde el punto de vista financiero los 50.000 pesos hoy que 5 pagos de 10.000 pesos cada uno distribuidos en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender algo básicamente que nunca después se lo podemos permitir que se equivoquen en toda la materia. ¿Qué es lo que tenemos que entender básicamente? Que financieramente 2 más 2 pueden ser iguales a 4, menores que 4 o mayor que 4, dependiendo de dónde están los dos. Si esos dos están en el mismo momento y es hoy, valen 4. Pero si esos dos están dentro de un valor, un tiempo que transcurre, ese tiempo lo que va a hacer es que hoy esos 2 pesos valgan menos, ¿no? Entonces, y si yo los 2 pesos de hoy los llevo para adelante, lo capitalizo, entonces lo que vamos a tener es un valor mayor que 2. Entonces, no puedo sumar valores que estén ubicados en distintos momentos del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, llevarlos a un mismo momento y después recién poder sumarlos, porque si no, lo que estoy haciendo es sumar valores que financieramente no valen lo mismo. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que tengo que tener claro y lo vamos a decir y repetir muchas veces durante la materia. No puedo sumar valores que están en distintos momentos del tiempo. Matemáticamente, contablemente, si ustedes tienen 5 cheques de 10.000 pesos cada uno, en la contabilidad va a decir que el bien lo vendieron por 50.000. Pero ustedes saben que hoy el bien, si tienen 5 cheques de 10.000 pesos cada uno a cobrar 30, 60, 90, 120 días, hoy no valen 50.000 pesos. Están vendiendo a un valor ese bien que es menor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro de esta operación financiera. Entonces, ¿cuál es el precio de la operación financiera? A ver, acá le consulta, Jimena dice, cómo en esos casos donde a uno le dicen en 3 cuotas sin interés. Bueno, ahí ya vamos a ver en la unidad 7 de la materia, que lo que me pregunta Jimena, no sé si todos lo ven ahí en el chat, dice que muchas veces a ella le dicen que puede pagar 3 cuotas sin interés. Lo que vamos a ver en la materia, en el capítulo 7, que muchas veces los precios de los bienes están disfrazados o están incrementados porque ya tienen como implícito una tasa de interés. ¿Por qué lo venden así? Porque comercialmente es muy vendible decir que no le cobran interés porque pagan en cuotas, pero en realidad es porque le ponen que el precio sea mayor. Ellos saben que no es lo mismo cobrar el precio hoy que en 3 cuotas, pero saben que de contado no lo venden, entonces la manera de vender es decirle, el precio es más alto y se lo vendo sin interés adicional. Son lo que nosotros llamamos los disfraces matemáticos comerciales para hacer que una operación sea tentadora a los ojos del comprador, ¿no? Ya lo vamos a ir desmenuzando, estudiando estas cositas, pero en realidad ustedes tienen que saber que no existe eso de que le da lo mismo pagar hoy que pagar en 30 días. Si ustedes pagan a 30 días, obviamente que el valor de hoy es menor, ¿no? Les decía que toda operación financiera tiene un precio. Bueno, las tarjetas, dice, pero en las tarjetas de crédito, por ejemplo, tarjeta naranja. Tarjetas de crédito es todo un capítulo que vamos a trabajar también más adelante, porque ahí hay paquetes comerciales que se negocian entre los comercios y las tarjetas de crédito que le llevan un producto al consumidor que es distinto, digamos, no se lo puede analizar de manera, digamos, separadita, sino que es como que es un producto comercial que entre tarjeta y comercio
se lo ofrecen al consumidor para que consuma a través de las tarjetas de crédito. Pero hay todo un tema sobre el respecto de los gastos, sobre lo que le cobran adicionales en las tarjetas y demás. Para el comercio, para el usuario de la tarjeta y la tarjeta de crédito. Ahí hay como tres actores, no hay un deudor y un acreedor, sino que entra a estar una tarjeta en el medio. Pero ustedes tienen que saber por una cuestión lógica y entender lo siguiente. ¿A ustedes le da lo mismo que le paguen al inicio del mes una factura a que se la paguen a fin de mes de la factura? Si alguien paga alquiler por departamentos y a ustedes se le vence el alquiler del departamento del 1 al 10, si ustedes van el 20 o van el 30 a pagar el alquiler de ese departamento, ¿les cobran lo mismo y no les dicen nada? ¿Por qué no les dicen nada? ¿O sí les dicen? Obviamente que no es lo mismo. Y no es lo mismo no porque ustedes sean malos pagadores. No es lo mismo porque el Señor dice, vos me lo deberías haber pagado y yo tengo que cobrarte tu equivalente financiero. Ahí Josías me dice, me cobran una multa. En realidad lo que te cobran es el valor del dinero en el tiempo. Es decir, una capitalización o un valor final de ese valor inicial que vos le tenías que cobrar, ¿no? Entonces, ¿por qué te cobran eso? Porque hay intereses, ¿no? Entonces, lo que está pasando es eso, que lo que me cobran es un precio por esa operación. Entonces, el precio de esa operación, Clara dice, ¿por qué no vale lo mismo el 10 que el 20, el dinero? ¿Y por qué? Porque si el señor recibe tu dinero el día 10, lo pone a plazo fijo por 10 días o en alguna operación financiera por 10 días, y él el día 20 va a ganar 10 más los intereses de esos 10 días. Entonces, si vos no se lo pagaste, le estás privando de ganar ese precio por ese dinero que él tiene la disponibilidad. Por eso el precio, que lo vamos a llamar tasa de interés y la vamos a simbolizar por la I, es que es el crecimiento o el incremento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo considerada. Es el crecimiento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo, y acá lo tenemos graficado a ese concepto de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Lo que crece, alcanzan a ver ahí, lo que crece se llama tasa de interés. Entonces, el precio de esa operación financiera, ¿por qué se paga? Se paga por la disponibilidad. ¿Por qué cuando yo voy al banco y le dejo para hacer un plazo fijo, el banco me paga a mí? Porque él quiere mi dinero para hacer alguna operación financiera y cobrar o hacer alguna colocación que él tiene, ¿no? ¿Por qué cuando yo voy al banco y le digo, préstame dinero o adelantame dinero, el banco me dice, te voy a cobrar? Porque yo no lo tengo y lo necesito disponer. Y el banco lo tiene y me lo va a prestar o me lo quiere prestar porque me va a cobrar un precio de esa operación financiera. Entonces, el interés es el precio de la operación financiera. Se mide a través de la tasa de interés, que la tasa de interés la simbolizamos por I y es el crecimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. ¿Cómo se define la unidad de tiempo? Si yo les digo que la tasa de interés que le pagan en un banco hoy es del 0,20, a ustedes no les va a quedar claro qué me está pagando el banco. 0,20 me van a decir por qué tiempo, ¿no? Entonces, si yo la tasa de interés no le pongo a qué unidad de tiempo se refiere, la dejo sin el apellido a la tasa. Yo digo que las tasas tienen que tener nombre y tienen que tener apellido. La unidad de tiempo de la tasa es el apellido de la tasa. Entonces yo digo, lo que creció esta unidad de capital en esta unidad de tiempo se llama tasa de interés. Unidad de tiempo, ¿cómo lo defino? Período al final del cual los intereses se calculan. ¿Para qué?
para que me los paguen o para que yo los capitalizo, es decir, los dejo para que me sigan generando más interés, pero los mido al final de esa unidad de tiempo. Entonces, la unidad de tiempo se confunde a veces por plazo, pero refiere a tiempo, ¿no? El plazo de una operación puede ser de un año, pero yo calculo los intereses cada 30 días. Entonces la unidad de tiempo va a ser 30 días, periodo al final del cual los intereses se calculan. ¿Para qué? Para que me los cobre o me los pague, dependiendo que sea deudor o acreedor, o para que se capitalicen o que se sumen a ese capital que venía creciendo o devengando interés por efecto de este precio de la operación financiera. Este 1, me preguntan si simboliza el capital. Sí, nosotros tenemos acá un eje de las Y y acá tenemos un eje de las X. En el eje de las Y siempre vamos a simbolizar o vamos a representar el capital o los pesos. Y en el eje de las X vamos a representar el tiempo, que puede ser cantidad de días, cantidad de lo que sea, o cantidad de unidades de tiempo, ¿no? O sea, si yo digo que la operación se realiza por un plazo de 60 días y que los intereses son cobrados y pagados cada 30 días, yo digo que esa operación de 60 días contiene 2 unidades de tiempo, porque tiene 2 unidades de 30 días anexadas a esa operación. Entonces, esto es lo que vamos a representar, el crecimiento de una unidad de capital en una unidad de tiempo. Eso me da la tasa de interés, lo que yo represento acá. Si yo al peso que coloqué al inicio le sumo lo que el capital creció, estoy sumando el peso de capital más lo que gané, que es un peso. A ver, Yane me dice, ¿qué significa capitalizarlo al final de la unidad de tiempo? Y alguien le dice sumar el interés al capital. Claro, si yo voy a hacer un plazo fijo, al vencimiento me calcularon los intereses, puedo que yo le diga al banco, te lo dejo, renovámelo. Entonces, en la próxima unidad de tiempo me va a pagar intereses sobre el capital original más los intereses que ganamos. Eso se llama capitalizarlo. O esos intereses yo me los puedo llevar o cobrarlos y le dejo de nuevo el capital inicial. ¿Se entendió, Gianni? Bueno, entiendo que sí. Observemos un ratito este gráfico que tengo a mi derecha. ¿Qué tiene de distinto, qué tiene de igual a este grafiquito? Y acuérdense que se los digo hoy, que es la primera clase de capítulo 1. Es un gráfico que suelen equivocarse a menudo con este gráfico y esta definición. Fíjense que el dibujito es muy parecido. Puede ser que este tenga un crecimiento un poquito mayor, pero la idea era hacer el mismo dibujo, salió un poquito más estirado el interés. Pero fíjense que hay un cambio fundamental. ¿Cuál es el cambio fundamental que tenemos? Que acá no dice un peso, como dice acá dice un capital cualquiera F de 0. Perfecto, Jimena. Jimena responde que la diferencia es que acá dice F de 0. Muy bien. ¿Y qué pasa? Si yo digo que acá tengo un peso y la tasa es del 0,20, esto va a crecer 0,20 en esta unidad de tiempo. En el otro, lo que tengo no es el valor final de una unidad de capital inicial, sino que tengo el valor final de un capital cualquiera que creció interés, que creció en un determinado monto. Ese monto o valor final es el capital inicial más los intereses. ¿Cómo se calcula estos intereses? Observen que es una I mayúscula y no la I minúscula como tasa de interés. Esa I mayúscula se calcula como el capital inicial por I. Supongamos que esto es 100.000 pesos y la tasa es el 0,10, 100.000 pesos por 0,10, lo que acá yo voy a tener son 10.000 pesos, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a decir?
que 10.000 pesos fue el interés de este capital inicial de 100.000 al cabo de esta unidad de tiempo y a la tasa del 0,10 para esa unidad de tiempo. En cambio acá lo que tengo representaría el 0,10 acá, que el 0,10 es el crecimiento de este peso por unidad. Entonces, tengo que entender el capital, cuando hablo de capital, lo que estoy hablando es de esta operación financiera. A ver qué dice Florencia. El corchete del segundo gráfico no debería ir hasta la base. No. Este corchete, fíjense que solo mide el interés. ¿Qué es el interés? El crecimiento del f de 0. Si yo quisiera graficar el f de 1 como el valor final de este capital, sí tendría que ir hasta el final del gráfico. ¿Está claro, Florencia? O sea, lo que necesito hacer... lo que necesito calcular es no solo el crecimiento, sino quiero medir el crecimiento más este capital inicial. Entonces tengo un f de 1. El f de 1, ¿qué será? El capital final de este capital inicial al cabo de una unidad de tiempo y a la tasa I. ¿Y este I qué es? Es el incremento de este capital inicial al cabo de una unidad de tiempo y a la tasa I. La diferencia es entre el crecimiento y el capital final. ¿Cómo lo calculo? Expresión de cálculo. Sabemos cómo se llama la I, sabemos cómo la defino, cómo defino la unidad de tiempo de la I. Entonces, ahí Marcos me dice por qué se llama f de 0, porque es una función que está ubicada en el momento 0, o sea, es un capital, una función dada para un capital cualquiera, pero este 0 representa momento de donde parte el capital que estoy considerando. ¿Cómo saco el cálculo? Bueno, el cálculo lo que tengo que hacer es, ¿cómo definía la tasa de interés? La tasa de interés es el crecimiento de una unidad de capital inicial en una unidad de tiempo considerada. Entonces, acá voy a sacar el crecimiento, pero si pongo f de 1 y f de 0, y ese f de 1 y f de 0 no es la unidad, yo lo que tengo que hacer es medir por unidad de capital inicial ese crecimiento, y entonces tengo que hacer dividido el f de 0. El crecimiento es la diferencia, f de 1 menos f de 0. Llegué a formar 110.000, respecto a los 100.000 original, me creció 10.000. Respecto a los 100.000 que puse originalmente, la tasa me va a dar del 0,10. Entonces, 0,10 es el incremento por unidad de capital inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy midiendo. Fíjense que si se descompone esta fórmula, el f de 1, como recién lo vimos en el gráfico, es el f de 0 más el interés o el f de 0 por i, menos el f de 0, encuentro por unidad de capital inicial la tasa. Si ustedes se fijan que acá f de 0 que suma y f de 0 que resta, me va a quedar f de 0 por i. Es decir, que yo podría medir el interés sobre el capital y ya me va a dar también la tasa. Esto solo se da o solo es factible cuando tengo únicamente dos capitales en el tiempo. No puedo hacer la fórmula si tengo más de un capital en el tiempo. Entonces, pero vamos a empezar conceptualmente de esta forma. ¿Quién les dice? Marianela, ¿Quién te les dejo dice? silenciar, Marianela. Bueno, siguen sumándose participantes. Yo les pido, entiendo que algunos pueden estar en el trabajo, demás, pero tratemos de poder llegar ahora para evitar estas cositas. A ver, ¿qué me piden? ¿El f de 0 sería igual a 1 más i? No. O sea,
y es igual, o sea, f de 0, si lo queremos poner en número, es esos 100.000 pesos originales. El f de 1 es 110.000, y el f de 0 lo divido por unidad de capital, para obtener el rendimiento por unidad de capital, y es 100.000 aquí al final. Entonces acá lo que yo tendría es el f de 0 por i, porque el f de 0 que suma y el f de 0 que resta lo puedo simplificar, me va a quedar el interés sobre el capital inicial, 10.000. ¿Cuánto gané? 10.000. Respecto a los 100.000 que puse, es el 0,10. En esta fórmula, ¿cuál sería el concepto? Puse 100.000, creció hasta 110.000. La diferencia es 10, sobre el f de 0 me va a dar la tasa del 0,10. Entonces, el 0,10, siempre lo que tengo es el rendimiento por unidad de capital. El rendimiento por unidad de capital, por lo cual está mal que digamos tasa del 5%, porque cuando decimos tasa del 5%, lo que está pasando es que estoy diciendo que es el 5 por cada 100, no por cada uno. Entonces, si es por cada uno, yo tendría que hablar de una tasa del 0,05. Si la unidad de tiempo es 30 días, la I va a ser 0,05 para 30 días. Tomás me pregunta qué es esto de que cuando tenemos solo dos capitales. El tema es así. Esta forma de cálculo, valor final menos valor inicial dividido sobre valor inicial, o el f de 0 por i sobre el f de 0, solamente lo puedo hacer si tengo una sola unidad de tiempo y un capital que llega ahí al final de la unidad de tiempo. Porque si no, después, cuando yo quiero sacar valores finales y tengo varios valores finales, esta forma de sumarlo no se da. Entonces, ya voy a ver cómo resuelvo ese problema más adelante. Por ahora me quedo con que esta forma es que si tengo dos capitales, eso es el valor. Alguien me pregunta que no entiende la I chiquita con la I grande, y le vuelvo a mostrar el gráfico. La I chiquita son 10.000 pesos, la I es 0,10. 0,10 es el incremento de una unidad. 10.000 pesos es el incremento de 100.000. Este mismo gráfico, si yo lo que pongo acá en lugar de 100.000 es de 5.000 pesos, esta I me representa 500 pesos y la I es de 0,10. ¿Está claro? La I grande representa interés, el importe del interés. La I chiquitita es la tasa de interés. Entonces, es incorrecto, por eso está tachado, que digamos tasa del 5% o tasa del 5% para 30 días. Si decimos tasa del 5% y no le decimos a qué unidad de tiempo se refiere, no sé qué es. Me cobran el 5%. ¿Para qué unidad de tiempo? ¿Para 30 días? ¿Para un año? ¿Para cuándo? ¿No? Entonces, que me digan solo la tasa, no sirve. Que me digan la tasa en porcentaje, no me están diciendo la I, me están diciendo 5 por cada 100, no define o no coincide con lo que nosotros tenemos como definición de tasa. Decir un interés de 5, otra vez queda rengo. ¿Qué es un interés de 5? ¿5 para cuánto? Y después tengo interés del 5% para 30 días, no está del todo mal, porque hablar de interés, puedo estar hablando del 5%, pero no de la tasa de interés. Siempre que hablo de tasa de interés, tengo que hablar en términos de la unidad de capital inicial. O sea que lo que crece la unidad de capital es 0,05 para 30 días. ¿Qué quiere decir esto? El capital crece de manera continua, ¿no? El capital y el tiempo son como elementos que no pueden faltar en una operación financiera, porque lo vimos que eran los elementos importantes. Ahora, los dos tienen variaciones en el campo continuo, por lo cual lo que uno puede decir es que el capital crece de manera continua, ¿no? Yo
Fui al banco, pedí un crédito, me llevé los pesos, me lo puse en el bolsillo, caminé 2 cuadras y ya debo más plata de la que me llevé ese mismo momento. ¿Qué pasa si yo a los 3 días le digo al banco, uy, ¿sabes qué? No necesité la plata, te la devuelvo? Me va a cobrar un poquito más el banco de lo que yo me llevé. ¿Por qué? Porque yo la usé 2 días, aunque no la haya utilizado, pero yo la dispuse por 2 días y el banco me va a decir que tengo que cobrar por esos 2 días. Entonces, el uso del capital lleva un precio y ese precio está dado por la tasa de interés. Y el capital crece de manera continua, a igual que cualquier cosa que tiene vida. Pero, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tema? Que uno lo discretiza con el tiempo, que en general la variable mínima o el menor valor es el día, para poder cobrarlo. Ahora, el capital crece de manera continua y uno podría hasta estar sacando algo que llamamos como la tasa instantánea de interés. Si nosotros sacamos como el crecimiento infinitesimal de cada ratito, de cada minuto, de cada segundo, podríamos estar sacando una tasa instantánea de crecimiento, ¿no? Que se hace a través de un logaritmo natural y demás. No lo vamos a calcular, no se lo vamos a exigir porque no tiene mucho sentido en la práctica, pero ustedes tienen que tener claro esto de que el crecimiento del capital es en el campo continuo, solo que discretizo la medición para ver ese crecimiento y que lo que voy a calcular es una tasa de interés para un tiempo discreto que el mínimo es un día. No puedo medir para menos de un día el tema de la tasa de interés. Pero que si quisiéramos ver la esencia del crecimiento del capital, lo podría hacer y esa tasa la podría sacar por horas, por minutos, por segundo, para poder sacar cuánto es el crecimiento del capital de manera instantánea. Entonces, ¿qué implica fijar o acordar una tasa del 0,05 para 30 días? Deudor y acreedor. El deudor está tomando la obligación. ¿La obligación de qué? De pagarle al acreedor 0,05 pesos por cada peso que le presté por cada 30 días. Entonces, el acreedor tiene derecho a exigirme, si esta operación es la que se realiza, de pedirme 5 centavos o 0,05 de pesos por cada peso que le presto a la otra persona que se llama deudor. Eso es lo que significa. Significa pesos. La tasa es la medida del precio, pero en realidad esto termina siendo pesos que me termina cobrando el deudor al acreedor. A la hora de medir, a la hora de discretizar esto que nosotros decimos que crece en el campo continuo, pero que yo discretizo en cantidad de días, hay muchos conceptos que a nosotros nos gustaría dejar sentado también desde hoy a los fines de hacer una medición exacta y correcta y como vamos a ser profesionales de ciencias económicas, no podemos hacer una medición más o menos, me dijeron, mirá, más o menos es de tanto. No, yo puedo hacer una medición que es exacta. ¿Cómo es esa medición exacta que puedo hacer? Bueno, si yo digo que pago interés o que cobro interés, depende de qué lado del mostrador esté, por los días que dispongo de ese dinero, yo tengo que tener el precio y los días y lo calculo de manera exacta. Ahora, se habla del año financiero, del año comercial, de que todos los meses tienen 30 días, hablo de un interés mensual sin hacer referencia a qué mes corresponde, con lo cual yo en un almanaque que he publicado acá del año 2020, podría agarrar el del 2020, el del año pasado, el del año que viene, cualquier almanaque que ustedes miren, van a observar que no todos los meses tienen igual cantidad de días. Si no todos los meses tienen igual cantidad de días, entonces, ¿cómo yo voy a hablar de una tasa mensual?
si hablo de una tasa mensual, en definitiva, ¿qué voy a hacer? No tengo la medición exacta. Entonces, lo que tengo que hacer es hablar de una tasa de 30 días o de una tasa de 35 días. Entonces, si no todos los meses tienen 30 días, el año no tiene 360, ni los semestres tienen 180. Porque ¿de dónde sale el 180 y el 360? ¿No? El 180 es de multiplicar 6 veces 30 días, o 12 meses, 30 días, 360. Ahora, si ustedes van a pedir un préstamo al banco y le dicen que se lo piden por un año, ¿se lo van a cobrar por 360 días o por 365 días? Obvio. 365 días, dice Facundo, Maximiliano, María Soledad. 365 días. Entonces, si el año tiene 365 días, los meses no tienen 30 días. Entonces no puedo hablar de tasa mensual. Como hay una habitualidad, como haya una cosa común de hablar de tasas mensuales, si yo le digo que le voy a cobrar el 0,05 mensual, ustedes me podrían decir para cuál mes, porque si ese 0,05 me lo piden para enero, ese 0,05 corresponde a 31 días. Si es para febrero, ese 0,05 es 29 días. Con lo cual, obviamente que no estamos hablando del mismo precio, es otro precio. Entonces, el Banco Central, a raíz de esta diferencia de mediciones, ha definido que cuando se hable de mens o de mensual, se refiere a 30 días. Listo, ya le puso un valor que cuando hablamos de la tasa mensual o de la tasa que corresponde a un mes, va a corresponder a 30 días. Pero entonces, no puedo yo en general hablar de tasas mensuales y decir que un capital creció durante los próximos 6 meses a una tasa mensual. Porque si ustedes se fijan, ningún mes de manera consecutiva tiene 6 meses de 30 días cada uno, con lo cual no existe el semestre de 180 días. Ningún semestre que ustedes quieran utilizar acá tiene 180 días. O tiene 181, o tiene 183, o tiene 182, pero ninguno tiene 180. ¿Y por qué no hay de 180? Porque el año no tiene 360. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes cuando vamos a medir con exactitud. Esto de operación pasiva y operación activa es un término muy bancario. Solo en el ámbito del sistema bancario, ¿se acuerdan que el lunes en la presentación nosotros dijimos que durante toda la materia vamos a recorrer diferentes operaciones financieras que se realizan en diferentes sistemas, que todos tienen que ver con el sistema financiero, que uno es el bancario, otro es todo lo que es el sistema comercial, el otro es el sistema del mercado de capitales y otro es toda la parte de lo que se organiza como seguros o seguros de retiro o los seguros que se pagan con los distintos productos que uno puede asegurar. Entonces, lo que se hace es tomar la operación activo-pasiva si se habla de operaciones bancarias. Y el banco va a hacer una operación activa cuando lo que hace es cobrar el interés. Y cuando el banco paga interés, es decir, cuando alguien va a hacer un plazo fijo, lo que está haciendo es pagar interés, con lo cual está haciendo una operación pasiva. Alguien acá me dice, ¿se puede usar como base un mes de 30,4167? Ay, ¿yo qué le puedo decir? Eso es un número matemático. ¿De dónde surge el 30,4167? El 30,4167 surge de dividir 365 por 12. Ahora, si yo le digo, muy bien María Soledad, podríamos dividir los 365, pero si yo les digo, bueno, cobrarle el interés por 30,41 días,
¿Ustedes qué le van a cobrar? ¿Hasta las 12 del mediodía del día siguiente? ¿Hasta la 1 de la tarde? ¿Cuándo es el mediodía? ¿A las 2 de la tarde? Si decimos que vamos a discretizar con un tamaño de la unidad de tiempo como mínimo de un día, no podemos tomar que el mes tiene 30,41, no sabemos qué medir. Ese es un cálculo puramente matemático que no se aplica en las operaciones financieras y por ende no puedo medir de manera correcta. Entonces, ¿cuántos días tiene el año financiero? El año financiero, el año. No hace falta que diga financiero, el año tiene lo que tiene el año, 365 días o 366 días, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el año. Y los meses tienen o 30 días, o 31 días, o 29 días, pero no tienen ninguno 30,41. ¿Está claro? Pasiva, activa, si el banco paga, hace una operación pasiva. Si el banco lo que está haciendo es cobrar, hace una operación activa. Si el banco te da un crédito, te va a cobrar por eso, con lo cual para el banco eso es una operación activa. Si el banco te toma un plazo fijo, el banco te está pagando un interés, o sea que lo que está haciendo es una operación pasiva. Pero vuelvo a repetir, ese término es muy bancario y desde el mostrador del banco. No existe que yo como persona física e individuo diga voy a hacer una operación pasiva con el banco. No, no existe. Es decir, el que hace la activa y pasiva son términos bancarios, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, tenemos que tomar 365 días siempre. Ya después vamos a ver cómo es los ejercicios que vamos a hacer cada uno de esos, porque yo tengo que cobrar por lo que realmente se usa la plata, y la plata se usa, o el dinero se usa por la disponibilidad de esa cantidad de días. ¿Qué significa capitalizar y qué significa actualizar? Dos operaciones básicas que en matemática financiera vamos a repetir en forma casi que permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo un capital inicial acá y me quiero mover a través del tiempo, al final de tantas unidades de tiempo, yo lo que estoy haciendo es una operación financiera de capitalización, porque voy desde el inicio hasta el final. Y cuando voy a actualizar, lo que hago es traer algo que está al final de la unidad de tiempo y lo traigo al momento cero. Es decir, que si yo voy del momento cero hacia adelante, capitalizo. Y si voy del momento final hacia el momento cero, lo que estoy haciendo es actualizando. ¿Qué quiere decir capitalizar? Obtener el valor final a partir de un capital inicial a una determinada tasa y en un tiempo determinado. La tasa lo que me va a dar es la fuerza de crecimiento de este capital. Si la tasa es muy alta, esta función tiene un crecimiento mayor, porque yo voy a terminar debiendo más dinero. Si la tasa es más baja, la fuerza de crecimiento es menor, entonces esta pendiente de esta curva va a ser menor. Pero siempre hay una fuerza de crecimiento que está dada por esta tasa de interés. Si capitalizar es obtener el valor final de un capital inicial al cabo de una determinada unidad de tiempo y a una tasa I, ¿cómo definimos entonces actualizar? Actualizar, en lugar de buscar el valor final, lo que hago es buscar el valor actual. ¿A partir de qué? A partir de un capital final a una tasa dada y en un determinado tiempo. Es decir, en qué tiempo obtengo acá su valor actual y con qué tasa estoy haciendo la operación. Otra vez, la tasa lo que me va a dar es esa fuerza, en este caso sería de decrecimiento. Cuando capitalizo, la tasa lo que me da es la fuerza de crecimiento. En una voy y otra vengo. Un profesor nuestro siempre decía que estas dos operaciones son como una avenida en una ciudad. Por una voy y por la otra vengo. Pero en definitiva, son dos operaciones equivalentes, porque este capital
es equivalente financieramente a este que tengo acá. Obviamente que este capital es más grande que este. ¿Por qué? Porque creció a través de este crecimiento o este recorrido que ha tenido a lo largo de esas unidades de tiempo. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguno, dos o tres que me contesten? Perfecto. Sigamos entonces. Gracias a todos. Recién alguien me decía, ¿qué quiere decir capitalizar o qué quiere decir cobrar intereses? Y acá vamos a sacar algunas enseñanzas o algunos prejuicios que se tiene sobre esta operación financiera y sobre el tema de sumar intereses, sobre todo si no están ubicados en el mismo momento del tiempo. Fíjense, en este primer dibujito que tenemos acá, hicimos la simulación de un capital cualquiera f de 0, que lo que hago es ponerlo a una operación de interés, ganarme el interés, llevármelo a mi casa y vuelvo a dejar el mismo capital en el banco, me vuelven a pagar interés, me llevo el interés, lo vuelvo a dejar y me lo llevo. Entonces, esta forma de operar es que yo gané una determinada tasa de interés sobre este capital que dejo y me lo cobro y me lo llevo. Acá lo mismo, el capital, ¿cuál es? El mismo. ¿Por qué? Y porque acá al inicio de esta unidad de tiempo yo dejé el mismo capital que dejé acá al inicio. Entonces el interés va a ser este crecimiento de este capital, que yo lo represento acá gráficamente. Acá es este capital, acá es este capital, acá es este capital. ¿Y qué ese capital crece? ¿Cuánto crece esta magnitud? Esa magnitud es lo que se llama el interés. ¿Cómo calculo la I mayúscula? Como el F de 0 por I. Esta es la I mayúscula de este capital en esta unidad de tiempo. Entonces, esto es que estoy pagando o cobrando, depende de qué lado del mostrador esté, los intereses al final de cada unidad de tiempo. A veces esto se le llama el monto a interés simple o el capital a interés simple. Y fíjense qué error se comete. Dicen que si yo cobré F de 0 por I n veces, lo que hago es multiplicar 3 veces a ese F de 0 por I y se lo sumo al capital inicial. Entonces, es cierto que esta magnitud de los intereses son todas iguales si la tasa es la misma. Si la tasa es la misma, obviamente que estos intereses son iguales. Pero lo que no puedo hacer, y esto está de manera incorrecta expresado, por eso es que lo tengo tachado con una línea roja, es que yo lo que no puedo hacer es sumar este interés con este interés con este interés. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque este me lo llevé a mi casa, lo gasté, con lo cual no es lo mismo que este que también me lo llevé, y no es lo mismo que este que también me lo llevé, ¿no? Entonces, esto de sumar esto, más esto, que en un cálculo matemático o contable estaría aceptado, financieramente lo rechazamos de manera plena. ¿Por qué lo rechazamos de manera plena? Porque no cumple con el valor del dinero en el tiempo y porque exactamente como dice Iván, esto es valores que están en distintos momentos del tiempo. Ahora, puede ser que yo capitalice los intereses. En este gráfico, si acá ponemos pesos, por eso acá ponemos un F de 0, este capital crece hasta F de 1. ¿Qué pasa si yo se lo dejo al banco y le digo renovame el plazo fijo por una segunda unidad de tiempo? Si lo renuevo por una segunda unidad de tiempo, este interés que voy a ganar acá, obviamente va a ser más grande que este, porque este interés es el F de 0 por I, y este interés es el F de 1 por I, y este interés va a ser más grande que este y más grande que este, porque es el F de 2 por I. Entonces lo que acá he logrado es
un valor final, que es el f de 3, de un capital inicial, f de 0, en 3 unidades de tiempo y a una determinada tasa I, que sería el precio de la operación, ¿no? Entonces, con esta manera de operar, ¿está mal o está bien? Está como quiere el que está operando. Acá a lo mejor yo digo, gané más acá que acá. No es que ganaste más. Si la tasa es la misma, por unidad de capital invertido ganaste lo mismo. La diferencia es que acá te fuiste al shopping y te gastaste el dinero, entonces volviste a dejar F de 0. Acá volviste a ir al shopping y volviste a gastar el dinero. Y este señor dice, yo al shopping no voy, le dejo el interés y me gano otro poquito de interés. ¿Se lo va a llevar, señor? No, no, lo vamos a dejar que siga generando interés. Entonces, ganó más porque dejó más dinero. Es como si me dijera, gana más plata el que deja 1.000.000 de pesos que el que deja 100.000 pesos. No, gana más interés, pero puede ser que la tasa por unidad de capital a ambos le paguen lo mismo. Si le dejan a ambos una misma tasa, lo que tengo que hacer es hacer simplemente el rendimiento por unidad de capital para poder comparar. A ver qué me dice Maico. Si se usara la tasa de interés instantánea, la diferencia sería muy poca a usar la capitalización. No, no es una cuestión de tasa, Maico, es simplemente la tasa instantánea, en definitiva, es como una tasa que te va midiendo el crecimiento infinitesimal en el tiempo. Pero al cabo de un determinado tiempo, en definitiva, termina siendo una tasa de interés igual. Esto en realidad tiene que ver con la cantidad de dinero que se deja colocado en tasa. Si acá se deja colocado menos, voy a ganar menos. Si acá se deja ganado más, voy a ganar más. Entonces, al capitalizar, claro, se acumula interés más capital. Entonces, lo que yo obtengo acá es todo este capital final de ese capital inicial, perdón, este capital final de este capital inicial en esta unidad de tiempo. Este que es el F de 2, toda esa línea que es el F de 2, es el capital final de este capital inicial al cabo de esta unidad de tiempo. ¿Está claro? En fórmula, ¿cómo sería eso en fórmula? Bueno, en el primer caso que yo me llevo la plata, que tengo el capital F de 0 más el F de 0 por I. Obtengo el F de 1, pero después me llevo los intereses, o sea que vuelvo a tener F de 0. O sea que si acá vuelvo a hacer, voy a tener F de 0 por I más F de 0 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los intereses me los voy llevando, ¿no? Me los voy retirando. En la segunda manera de operar, lo que hago es, el F de 1 va a ser igual al capital inicial F de 0 más lo que crece ese capital inicial, que es el F de 0 por I. Es decir, que obtengo F de 0 por 1 más I. En la segunda unidad de tiempo o en la segunda operación, ya no tengo el capital F de 0, sino que tengo el capital F de 1, más lo que crece ese F de 1, que es el F de 1 por I. Si ustedes acá se fijan, voy a tener F de 1 por 1 más I si saco factor común. ¿Y a qué era igual el F de 1? Reemplazo por lo que tenía acá. Entonces voy a tener F de 1 por 1 más I, o F de 0 por 1 más I por 1 más I. Es decir, que podría expresarlo como F de 0 por 1 más I al cuadrado, porque acuérdense que producto de potencia de igual base se suman los exponentes, con lo cual, si se suman los exponentes, lo que puedo poner acá es F de 0 por 1 más I al cuadrado. En la tercera unidad de tiempo, ¿qué haría? F de 0 más F de 0 más el F de 2, perdón, por I. Entonces, ¿qué voy a tener? F de 2 por 1 más I, o el F de 0 por 1 más I al cubo. Y así sucesivamente. En un momento cualquiera, en un plazo S, dada una unidad de tiempo K, yo voy a obtener un capital final multiplicando al capital inicial
por 1 más I elevado a la S sobre K. ¿Qué es S y qué es K? S es el plazo a donde quiero ir y K es la unidad de tiempo de la tasa I. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, supongamos que tengo 100.000 pesos a una tasa del 0,05 que la quiero llevar por 90 días y la tasa esa del 0,05 es por 30 días. Entonces, fíjense, ¿qué es S sobre K? S sobre K es la cantidad de unidades de tiempo. Si yo tengo 90 y la tasa es de 30 días, es 90 sobre 30, la cantidad de unidad de tiempo es 3. Entonces yo tengo elevado a la 3. ¿Por qué nosotros insistimos con el S sobre K y no le ponemos directamente 3? Bueno, porque me da más información. Si yo acá les pondría F de 0 por 1 más 0,05 elevado a la 3, ustedes saben que es 3 unidades de tiempo, pero no saben ni cuál es la unidad de tiempo de la tasa, ni cuál es el plazo de la operación. En cambio, si yo les digo 100.000 pesos por 1 más 0,05 elevado a la 90 dividido 30, 90 sobre 30 es 3 también, pero ya tengo más información que antes. Ese es el plazo y K es la unidad de tiempo de la tasa. Entonces yo tengo 90 y K refiere a la unidad de tiempo que tengo la tasa mencionada en esta operación. Entonces, lo que yo tengo que saber en esta fórmula, que esto siempre es así, no siempre. ¿Cuándo es no siempre? Cuando no se cumplen algunos supuestos. ¿Qué implica 1 más I elevado a la 3? Que es f de 0 por 1 más I, por 1 más I, por 1 más I 3 veces. Como son potencias de productos de igual base, se suman los exponentes, esto me queda 1 más I a la 3, ¿verdad? Entonces, 1 más I por 1 más I por 1 más I quiere decir que todas esas I son iguales y que todas esas I tienen igual unidad de tiempo como magnitud, porque si no fueran iguales, yo no las podría utilizar. Entonces, esta fórmula es válida, y ya después lo vamos a ejercitar en los prácticos, siempre y cuando la unidad de tiempo de las tasas sean todas de igual magnitud y las tasas para cada unidad de tiempo sean iguales. Si no se da eso, es imposible que podamos utilizar esa fórmula. Lo que sí utilizamos es ese concepto de encontrar un valor final al cabo de un plazo S, partiendo de un capital inicial F de 0, considerando una tasa que corresponde a la unidad de tiempo K. F de S sobre K es mi símbolo, que representa el capital final de este capital inicial al cabo de un plazo S, o puedo decir S sobre K unidades de tiempo y a la tasa I. O hablo de plazo o hablo de unidades de tiempo distintas. Acá Ariel me pregunta, ¿qué pasaría si la tasa de interés de un mes, yo le diría de una unidad de tiempo, fuera más grande que las restantes? Bueno, lo que tendría que hacer, acá hacemos la preguntita, fíjense, ¿qué pasa si los supuestos no se cumplen? Es lo que pregunta Ariel. ¿Qué pasa si las tasas no son iguales? Bueno, no pasa nada, tengo que hacer exactamente el mismo proceso, pero lo que no puedo hacer es producto de potencia de igual base, porque las bases no son iguales, tienen distintas tasas. Entonces lo que tengo que hacer es como desagregar la fórmula, hacer por 1 más I, por 1 más I, por 1 más I 3 veces, cada una con su tasa. Lo que no podría hacer es juntar todo en una tasa y que me quede un exponente único de 3, ¿no? O sea, tengo que desagregar la fórmula, el concepto sigue siendo el mismo. ¿Se entendió, Ariel? Perfecto. Entonces, si no se cumplen los supuestos,
desagregamos la fórmula y la podemos cumplir. ¿Para qué sirve esto de capitalizar y encontrar el valor final? Para mover capitales en el tiempo. ¿Qué pasa si la tasa sería anual y la operación es de 90 días? No te me adelantes, Maximiliano, ya vamos a calcular los valores para distintas tasas y distintas unidades de tiempo. Dame un segundito, por favor, ya lo vamos a responder. Si no es hoy, seguro que en la clase que viene ya sale eso en el cálculo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto de mover capitales en el tiempo? Para buscar sus equivalentes financieros. La operación financiera de capitalización necesita de un factor de capitalización. ¿Cuál es nuestro factor de capitalización en esta fórmula que encontramos recién? El 1 más I. Entonces, el 1 más I lo vamos a representar como U. U va a ser nuestro factor financiero de capitalización. Si corresponde a S sobre K unidades de tiempo, va a ser 1 más I elevado a la S sobre K. Si ustedes prestan atención en la fórmula, es este factor que tienen acá. ¿Para qué sirve ese U a la S sobre K? Y porque todo capital que yo multiplique por esta U, hago U multiplicado por el F de 0, lo que me permite es obtener su valor final. Es decir, que lo que obtengo es el valor final de este capital inicial al cabo de S sobre K unidad de tiempo y a la tasa I. ¿Cómo se llama 1 más I a la S sobre K? Se llama factor financiero de capitalización. ¿Para qué me sirve esa U? Me sirve para multiplicar cualquier capital y lo que hago es obtener su valor final. ¿Cómo lo dibujo ese U? Fíjense, mismo grafiquito del inicio. Un peso o una unidad de capital, al cabo de una unidad de tiempo, esto sería I. Y I más 1 es U. Es decir, si S sobre K es una unidad, yo acá voy a tener U, que es este factor financiero de capitalización para una unidad de tiempo. ¿Cómo lo defino? El valor final de un capital inicial de un peso al cabo de una unidad de tiempo y a una tasa I. Y si en lugar de una unidad de tiempo tengo S sobre K unidades de tiempo, ¿cómo hago? Un capital inicial que al cabo de S sobre K unidad de tiempo creció esta tasa y se convirtió en un valor final. Entonces, ¿qué es U a la S sobre K? Se llama factor financiero de capitalización. Factor financiero de capitalización, ¿por cuánto tiempo? Por S sobre K unidades de tiempo, o por un plazo S teniendo una I que corresponde a la unidad de tiempo K. Pero si yo lo tengo que definir, ¿cómo se llama U? U, factor financiero de capitalización, ¿cómo lo defino? Valor final de un capital inicial al cabo de S sobre K unidad de tiempo y a la tasa I. Entonces, eso es como obtengo ese capital final o ese valor final. Ese corchete no debería ser el F, claro. Muy buena esa pregunta, Facundo Pérez. Me dice que ¿por qué este corchete no es el F de S sobre K? Y yo te tengo que responder, volvamos al grafiquito original, de la derecha y de la izquierda, ¿te acuerdas? El gráfico de la derecha, para que fuese F de S sobre K, ¿qué tenía que tener al inicio? Perfecto, Iván. Si acá yo tengo un capital cualquiera F de 0, esto es F de S sobre K. Pero como tengo el 1, es un capital final, pero de una unidad de capital inicial. Entonces, en ese caso, lo que acá tengo es el U elevado a la S sobre K. Fíjate qué pasa acá, si vos reemplazás acá el F de 0 por 1. ¿Qué me queda? F de S sobre K igual a 1 más I a la S sobre K. Para cuando F es 0, 1 más I a la S sobre K es U. ¿Está claro, Facundo? Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo se define?
todas esas cosas tengo que saber. Si sé todas esas cosas de un factor financiero de capitalización que me permite llevar el F de 0 a un capital final F de S sobre K, ¿qué tengo que saber también? ¿Qué pasa con el factor de actualización? Actualizar, dijimos que era buscar el valor actual. ¿Cómo hago buscar el valor actual? Si para capitalizar multiplicaba por 1 más I, para actualizar, ¿qué tendré que hacer? Perfecto, María Soledad, dividir. Entonces, si yo a este capital final lo divido por 1 más I, encuentro mi capital inicial F de 0. Simplemente lo que hice es un paso de fórmula. Matemáticamente se entiende perfecto. Fíjense que dividir por U, vamos a poner que es lo mismo que multiplicar por una B cortita. La B cortita, elevado a la S sobre K, es la inversa del factor financiero de capitalización. Es 1 sobre 1 más I elevado a la S sobre K. Entonces, la inversa del factor financiero de capitalización se llama factor financiero de actualización. ¿Cómo se expresa? Bueno, 1 sobre 1 más I a la S sobre K. O es el valor de 1 más I elevado a la menos S de S sobre K, o U a la menos S sobre K. Esto es matemático. Acuérdense de que cuando yo elevaba cualquier número a la menos de un exponente, era como calcular la inversa de ese exponente. Entonces, ¿qué es B a la S sobre K? ¿Qué es esto? Se llama factor financiero de actualización. ¿Para qué me sirve? Me sirve porque si yo multiplico cualquier valor final por este B, lo que obtengo es obtener el valor actual. Entonces, ¿cómo lo defino? Es el valor actual de una unidad de capital final en S sobre K unidad de tiempo y una tasa I. Si la S sobre K, estoy hablando solo de una unidad de tiempo, tengo B. Y B es igual a 1 sobre 1 más I, o lo que es lo mismo, la inversa de U. Gráficamente, ¿dónde lo tengo? Acá. Gráficamente lo tengo acá, y fíjense, tengo un peso. O lo tengo allá, o lo tengo al final de la unidad de tiempo. Porque acuérdense que si estoy hablando de factor financiero de actualización, estoy hablando de un capital que tengo al final. Si este peso lo tengo al final de la primera unidad y acá calculo el valor actual, acá encuentro B. ¿Qué es B? El valor actual de un capital final de un peso al cabo de una unidad de tiempo y a la tasa I. Así se define. Valor actual de un peso final. ¿Y qué es este peso acá y su valor actual? Fíjense, si el peso lo tengo ubicado acá al final, ¿qué voy a tener? El valor actual de una unidad de capital final, pero en S sobre K unidades de tiempo y a una tasa I. Obtengo este valor chiquitito acá. ¿Por qué este valor chiquitito? Y porque el valor actual de mucho tiempo es más chico que el valor actual de un tiempo menor. Si yo al señor le doy un cheque a un año, hoy vale mucho menos que si el cheque lo tengo a 30 días. ¿Por qué? Porque la disponibilidad, el precio hace que su valor actual sea menos. ¿Está claro? Entonces, lo que tengo es el valor actual de un peso que está ubicado al final. Y lo que obtengo es su equivalente financiero en este momento, 0. Para cerrar, lo que vamos a intentar hacer es resolver unos 3 planteos. En el libro ustedes lo tienen ordenados como ejercicios que uno va realizando a medida que desarrolla el teórico. Vamos a hacer el planteo 2, 4 y 6 en una planilla de Excel, con lo cual, si ustedes están al frente de sus máquinas y quieren trabajar un ratito, les prometo que es rápido, en estos 10 minutitos últimos, para que podamos entenderlo en números, esto que hemos visto en concepto, desde el punto de vista conceptual. Entonces, si me permiten, les voy a compartir
la pantalla de Excel. Ahí me están preguntando, ahí ven una planillita de Excel. Gabriela, ¿se ve ahí una planillita de Excel? Perfecto. Estas clases en principio las estamos grabando, en algún momento tal vez cuando la podamos editar y compartir las vamos a editar, pero yo le diría que en principio no va a estar subida, no es que hoy la grabamos y mañana la ponemos a disposición, porque bueno, tenemos que ver unas cuestiones técnicas antes de darle publicidad. La idea es que la tengan, pero todavía no podemos asegurarle de que va a ser distribuida de manera inmediata. Sería genial que las suban. Sí, con mucho gusto las vamos a tratar de compartir, pero denos un tiempito que nos organicemos un poco. El Excel, sí, por supuesto, el Excel ya los tienen subidos en su página. Paula Rojo, que es una docente que está en el otro grupo de la noche, nos ha ayudado a configurar todo lo que ustedes tienen en el Moodle y tienen 6 archivos compartidos de cada unidad. ¿Qué contienen esos archivos compartidos? Como los expliqué el primer día. El primero es, hasta que no puedan comprar el libro, le vamos a dar como los PDF del libro. Luego, el libro tenía, acuérdense, ejercicios resueltos y ejercicios de autoevaluación y tienen planteos. Entonces, lo que nosotros les compartimos es el libro. Ahí me dice Rocío si las diapositivas están subidas. Sí, ya están subidas y siempre se las vamos a subir en la semana anterior para que ustedes las puedan revisar y ver. O sea, que quien quiera hacer lectura previa va a poder hacer lectura previa, tiene el libro, el PowerPoint que usamos en las clases, que son como pedacitos del libro que nos permiten hacer una guía de seguimiento de la clase, tienen el Excel y el Word de los ejercicios resueltos y van a tener el Excel de estos planteos que vamos a hacer. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos con el planteo. Después, cuando terminemos la clase, el que se quiera quedar un ratito de consulta, no tengo problema en quedarme a responder dudas. Vamos con el ejercicio, así desocupamos a la gente que se tiene que ir. Fíjense que dice el planteo 2. Calcular, ¿los ven bien ahí? Calcular el valor final de un capital inicial de 100.000 pesos en un plazo de 150 días, considerando una tasa de interés del 0,05 para 30 días, si los intereses no se retiran y los mismos se capitalizan cada 30 días. ¿Qué quiere decir que se capitalizan cada 30 días? Unidad de tiempo al final del cual los intereses se miden para ser capitalizados o cobrados. Entonces acá podemos usar la fórmula que veíamos recién del f de 0, del f de s sobre k. F de s sobre k. ¿A qué era igual el f de s sobre k? El f de s sobre k va a ser igual al f de 0 por 1 más la i elevado a la s sobre k. ¿No? Esa es la formulita que nosotros tenemos de el valor final de este capital inicial, que es de 100.000 pesos originales, y que yo lo que necesito es calcular su valor final al cabo de los 150 días. Entonces, ¿a qué va a ser igual? 100.000 pesos originales
que yo los voy a capitalizar por 1 más. ¿Qué tasa tengo? 0,05. 0,05. ¿Elevado a la cuánto? El elevado es un signito que es como un sombrerito. Si ustedes no lo tienen al sombrerito, con el al 94 lo pueden agregar a ese sombrerito. Entonces, 100.000 por 1 más esa tasa, abren paréntesis y cierran paréntesis para encontrar el S sobre K. S, habíamos dicho, plazo de la operación. ¿Qué creen que es el plazo acá? Perfecto, 150 días. Entonces, el S es de 150 días. Y el K, habíamos dicho que es la unidad de tiempo de la tasa. La unidad de tiempo de la tasa es el apellido de la tasa. El apellido, si nos fijamos, se llama María Fernández. Fernández es de 30 días, entonces el K es de 30 días. Perfecto. Entonces con eso ya tengo el valor final. ¿Cómo lo defino ese valor final? 127.628 es el valor final de un capital inicial, 100.000 pesos, que yo coloqué durante 150 días y a una tasa del 0,05 para 30 días. ¿Ok? Hay una formulita de Excel que ya me lo calcula sin que yo me acuerde de esa fórmula, sin que yo tenga que hacer una fórmula matemática. Si ustedes van a fórmula, insertar fórmula, hay varias fórmulas que ustedes la pueden buscar dentro de el tipo de fórmula o categoría financiera. Dentro de financiera se llama valor final, o sea, BF. Entonces, fíjense que cuando ustedes le ponen buscar BF, en la tasa ponen 0,05, en el número de periodos, en realidad lo que se está diciendo, cantidades de unidades de tiempo. Entonces, en cantidad de unidades de tiempo hacen los 150 dividido 30, igual que el S sobre K de la fórmula. Por ahora en pago no vamos a poner nada, y en valor actual hacemos menos 100.000. Menos 100.000 y vamos a llegar al mismo valor de 127.000. Ahí me dice Facundo de que estaban prendiendo el Excel y que ahora estamos haciéndolo así para entender el concepto, pero después usamos funciones financieras del Excel. Claro, después ustedes pueden usar cualquiera, no es necesario que sea esta o esta. Nosotros siempre le tratamos de dar de más de una manera para que ustedes entiendan cómo es la operación, pero en definitiva, fíjense que llegan exactamente lo mismo. Usamos esta fórmula, y lo que hacemos es calcular el valor final con la formulita de BF del Excel. Santiago dice si le puedo volver a explicar, ¿qué cosa, el Excel o la otra fórmula, Santiago? La fórmula. Ok. La fórmula, si ustedes se fijan, es la misma que tenemos acá en símbolo. Fíjense que en la fórmula yo tengo valor inicial, F de 0, en este caso 100.000, por 1 más la tasa que es 0,05, elevado a la ¿qué? A la S sobre K. S, ¿qué es? El S es el plazo de la operación, 150. Y K es la unidad de tiempo de la tasa, que es 30. ¿Estamos? Vamos al planteo 4. El planteo 4 dice, ¿qué ocurre si los supuestos no se cumplen? Esto que por ahí alguien tenía inquietud durante la clase. Dice, exprese el equivalente financiero de un capital final de 100.000 pesos a los 120 días y a los 165 días en el siguiente esquema, suponiendo que las tasas enunciadas son del 0,05, del 0,12, del 0,08 para 30 días, 90 y 45 respectivamente. ¿Es posible realizar el cálculo del equivalente financiero si se plantean unidades de tiempo no equiespaciadas y tasas de interés no constantes? Obviamente que sí, no le vamos a decir al señor
No, mira, como no es todo cada 30 días, no te puedo cobrar. Si es para cobrar, venga cuando venga, nosotros podemos hacerlo. El que quiera para máquinas, si me espera que termine la clase, después lo damos. Fíjense que acá tengo 100.000 pesos como capital inicial. Que tengo, ¿qué cosa? Tres operaciones a tres tasas distintas. El primero es 0,05 la tasa, que corresponde esa tasa para 30 días. Después tengo 0,12 que corresponde para 90 días. Y después tengo una tasa del 0,08 que corresponde para 45 días. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la misma secuencia de la operación. Entonces, lo que pasa es que no puedo hacer por 1 más i elevado a la s sobre k. ¿Por qué no puedo hacer 1 más i a la s sobre k? Porque no tengo tasas iguales y no tengo unidades de tiempo iguales. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Más estos 100.000 multiplicado por 1 más esta tasa y ya está, porque ya lo tengo que llevar a este capital por 30 días y la tasa es de 30 días. Entonces, tengo el 1 más i a la s sobre k. ¿Qué pasa en la segunda unidad de tiempo? En la segunda unidad de tiempo, yo ya no tengo más 100.000, ahora tengo 105.000, que lo voy a capitalizar a esos 105.000 que tengo como capital inicial, multiplicado por 1 más. ¿Qué cosa? La tasa del 0,12. 0,12 que me corresponde por 90 días. Entonces ya tengo la I para 90 días, es por 1 más I. Y después en la otra que tengo, capital inicial, el capital que recién encontré. ¿Por qué? Por 1 más I, que es la I que corresponde a 45 días, y ya tengo formado mi capital final. Entonces yo encontré 127.008 pesos como el valor final de este capital inicial de 100.000 pesos, pero que fue colocado en tres operaciones de maneras consecutivas de 30, 90 y 45 días a tasas distintas. Estas eran mis capitales iniciales. Esto eran mis tasas de interés y estos eran las unidades de tiempo de cada una de las tasas, es decir que, en definitiva, esto era mi K y también era mi S, o sea que era mi S sobre K, por eso a todos los elevé a la 1, digamos, ¿no es cierto? Porque estos eran plazos S y eran a su vez la unidad de tiempo de la tasa, por eso yo acá lo elevaba a la 1 para llegar a encontrar su valor final. Entonces, acá yo no podría poner que esto es f de s sobre k. ¿Por qué? Porque no se cumple el supuesto. Entonces, lo que acá tengo que poner es que esto es el valor final a los ¿cuántos días? A los 165 días como el equivalente financiero de esos 100.000 pesos que fue colocado en cada una de esas operaciones. El valor final a los 165 días es de 127.008 pesos. Si parto de 100.000, los coloco por un plazo de 165 días y las tasas fueron las que mencionamos recién. 0,05 para 30 días, 0,12 para 90 días y 0,08 para 45 días. Me pedía que buscara el valor final a los 120 días. ¿Y cuánto es a los 120 días? Que Micaela me está preguntando ahí. Y bueno, si voy hasta los 30 y después voy 90 más, tengo 120 días. O sea que si yo quiero buscar el valor a los 120 días, en realidad voy a encontrar que ese valor es este de 117.600 pesos, porque es el valor que he puesto allá. Alguien me dice, muy bien los que respondieron, 117.600 pesos. Alguien me dice, ¿por qué el S sobre K es 1? El S sobre K es 1 porque fíjense,
Yo tengo la tasa de 30 días. ¿Y cuál es el plazo de esta primera operación? 30 días. Entonces el numerador es 30 y el denominador es 30. En la segunda operación, que yo ya capitalizo esto que obtuve acá, me dan una tasa que es del 0,12 para 90 días. ¿Y cuánto tiempo tengo que recorrer? 90 días. Entonces la tasa es de 90 y el plazo de la operación es 90. 90 sobre 90 es 1. ¿No? Si me dejan, me tomo 5 minutitos más y le explico el planteo 6, que es uno de valor actual, para enseñarle la formulita y después seguimos la semana próxima. El planteo 6 dice, calcular el valor actual de un capital final de 150.000 pesos que vence dentro de 120 días si la tasa pactada fue del 0,02 para 30 días. Acá sí tengo la fórmula del FDS sobre K, como teníamos en este primer planteo, esta formulita, sí lo tenemos acá, como fórmula básica del valor final de una operación que nace con un capital de F de 0. ¿Cuál es la incógnita acá? Ahora la incógnita es que yo quiero saber cuál es el capital en el momento 0. Oh, 0 es mi incógnita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizar. ¿Qué tengo que actualizar? Los 150.000 que yo tengo como capital final, lo tengo que dividir, porque si para capitalizar multiplicaba por 1 más i, acá lo voy a dividir por 1 más i. 1 más i, ¿que cuánto es? 0,02 elevado a la ¿cuánto? S sobre K. ¿Por cuántos días lo tengo que actualizar? Muy bien, 120 sobre 30 dice María Soledad. Entonces 120 dividido 30 y entonces ahí voy a obtener el valor actual. 138.576 es el valor actual. ¿De qué? De un capital inicial de 150.000 pesos que es por un plazo de 120 días y a una tasa del 0,02 para 30. ¿Qué formulita del Excel me permite luego hacerla? Una que se llama valor actual. Vayamos a buscar fórmulas, insertar fórmula y busco el valor actual. BA se llama dentro de la fórmula financiera. ¿Qué me pide? Me pide la tasa 0,02. Me pide el NPER. El NPER es la cantidad de unidades de tiempo. Entonces, cantidad de unidades de tiempo en este caso es 150 dividido 30, es decir, que son 5 unidades de tiempo. En pago no vamos a poner nada, y en valor final tengo que poner menos 150.000. Si ustedes se fijan, no obtenemos el mismo valor. Ah, porque es 120 días, no 130. 150. Ahí estamos. 120 días es el NPER. 120 sobre 30. Y obtenemos el mismo valor actual. ¿Está claro? Entonces, lo de hoy fue valores finales, valores actuales. Factor financiero de capitalización, factor financiero de actualización, con esos 3 ejemplitos. El lunes vamos a hacer práctico de esta primera unidad y el jueves volvemos con el capítulo 2, que ya vamos a hablar de las tasas para distintas unidades de tiempo. Así que bueno, espero que hayan podido seguir la clase, espero que todos hayan tenido una excelente conectividad, espero que hayan entendido y el que quiera seguir preguntando, con gusto lo puede hacer a través de, sí, el martes hay clase teórica, perdón, el lunes el práctico, martes teórico y el jueves volvemos a tener teórico, los 2 días en el horario habitual. Bueno, muchas gracias por estar, la verdad que me da buena
buena sensación, esto que estén calladitos participando, que seamos casi 200 estando, y nos vemos el próximo lunes. Espero que tengan buen fin de semana, cuídense por favor, cuiden a los suyos y a los mayores mucho más. Muy bien, chau chau, buen fin de semana. Acá María Soledad dice, profe, el cálculo del valor final, ¿se puede hacer uno ahí? Claro, exactamente. El valor final, María Soledad, no sé si estás todavía en línea, se puede hacer como f de 0 por 1 más i por 1 más i. Esa i, en teoría, se hace así cuando corresponde o a distintas unidades de tiempo o a distintas magnitudes de tasa. Entonces es necesario descomponer ese factor financiero de capitalización en tantos factores como tasas tengamos o unidad de tiempo tengamos. ¿Me entendiste, María Soledad? El archivo de PDF capítulo 1 está la calculadora, sí. La calculadora tiene las mismas funciones que el Excel, que lo que se hace es PB y FB, valor presente y valor futuro, tiene la I y tiene una N. El S sobre K se llama N en la calculadora. Igualmente, en cualquier consulta, si vos te sumás con la calculadora, te podemos ayudar. El libro tiene Excel y tiene calculadora, ambas cosas. Gabriel, no sé si sigue estando conectado, me dice, cuando hacemos los ejercicios, ¿resolvemos en Excel o en hojas con lápiz? Bueno, siempre es bueno que ustedes tengan un cuaderno y que vayan copiando para que les vaya quedando todo el planteo. Y está bueno que esto que damos en clase, después ustedes con el material teórico traten de hacer el desarrollo en sus hojas de estudio, digamos. El Excel entiendan que es como si fuese simplemente una calculadora que les va a permitir. Pero si yo solo a ustedes les muestro el Excel y les pongo valor actual igual a 138, nadie entiende de qué se trata. Ahora, si ustedes en una fórmula me escriben 150.000 dividido 1 más 0,02 elevado a la 120 sobre 30, yo ya entiendo que están calculando un valor actual como el valor de 150.000 actualizado por tantos días a tal tasa y todo lo demás. Entonces siempre está bueno que esta matemática no solo la miren, sino que la ejerciten en un cuaderno y que hagan de cada operación un planteo que sea bueno. ¿Cómo vamos a hacer los parciales? Es una respuesta que todavía no la tengo para dársela. Les pido por favor que nos tengan paciencia. Vamos a encontrar algún modo de evaluarlos. Por ahora no perdamos clases, estudiemos y acompañemos el aprendizaje. Ya después vamos a ver cómo lo evaluamos. Rocío, no sé si está todavía, me pregunta por qué cargo el valor negativo en la fórmula. Y es porque la máquina trabaja con la idea de flujo de fondo, cuánto pongo y cuánto saco. Entonces, si poner y sacar implica un flujo distinto, positivo y negativo, entonces en algún momento se lo tengo en Excel. Entonces, ¿cómo se lo cuento? Poniéndole un flujo de fondo negativo. Natalia me dice si podemos subir las clases grabadas. Con gusto, Natalia, vamos a ver si eso es posible a la brevedad.